Muy buenas tardes, estamos de nuevo con ustedes aquí un día más acerca de las enseñanzas de los hechos que sucedieron en la Semana Santa o la última semana de Jesús. Nos referiremos a la Semana Santa porque así la conocemos, pero queremos hoy declarar y explicar que los hechos que sucedieron en Semana Santa son los que fueron santos. Hacemos esta explicación porque a veces nos enfocamos más en la semana que en los hechos. Aquí lo importante es Jesús, lo que Él hizo por todos nosotros, por todos los seres humanos. Jesús vino a cumplir con las profecías que en el Antiguo Testamento estaban escritas acerca de Él. Bien, en el video anterior hablamos acerca de la entrada triunfal a Jerusalén. Hablamos de cómo Jesús declaró sobre Jerusalén la tristeza de su corazón porque nunca lo conocieron a Él como el Mesías. Les declara una profecía que vendrán días en que sobre ella vendría la calamidad. Sabemos después que 70 años después que Jesús pronunciara esa profecía, Jerusalén fue completamente destruida. Hablamos también de cómo Jesús entró al templo, limpió el templo y explicaba que el celo de su casa lo consumía. Bien, hoy entraremos a hablar acerca de los sacerdotes cuestionando la autoridad de Jesús. Jesús, después de que limpió el templo y explicó que su casa era una casa de oración, Jesús regresaba todos los días al templo. Esto lo leemos en los últimos capítulos del libro de Lucas o en los evangelios. Hoy nosotros estamos estudiando en el libro de Lucas. Miramos pues en el capítulo 20, versículo 1 al 8. Yo estaré parafraseando los hechos que suceden ahí. Vinieron unos hombres a cuestionar la autoridad de Jesús. Estos hombres eran los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ellos vinieron y le preguntaron a Jesús con qué autoridad hacía las cosas que él hacía. Jesús les contesta con una pregunta y les dice: ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Aquellos grupos de hombres estaban trabajando para querer ver en qué mal encontraban a Jesús para acusarlo. Cuando Jesús les hace la pregunta que si el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo, ellos se unen y consultan entre ellos. Ellos se quedan pensando, si decimos que es de los hombres, le temían a todo el pueblo que los apedreara, porque el pueblo reconocía que Juan era un profeta de parte de Dios. Si decían que era del cielo, como ya todos lo sabían, ellos quedarían avergonzados porque no lo habían reconocido ni se habían sujetado a Juan. Desde luego que lo habían matado. Básicamente se acercan a Jesús y le dicen: no sabemos darte respuesta a tu pregunta. Entonces Jesús les dice: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué mencionamos esto? Porque día tras día, desde la entrada triunfal, Jesús estaba en el templo y los sacerdotes junto con los escribas y los ancianos buscaban la forma de encontrar en qué mal o en qué lo podían encontrar falto para ellos acusarlo. Pero una vez más no pudieron. Jesús después les cuenta una parábola. En Lucas 20 del 9 al 18 Jesús les cuenta una parábola acerca de la viña. Y en esta parábola, si usted la lee en su casa, declara 3 veces que Dios o el dueño de la viña había enviado a siervos a recoger el fruto de su viña. Pero a esos 3 siervos los habían golpeado, los habían mandado malheridos de regreso al dueño de la viña. Cuando el dueño de la viña se da cuenta que a sus siervos los han golpeado, dice la historia que manda a su hijo. Y él dice: tendrán respeto por mi hijo. Cuando el hijo llega, los labradores
son malvados. Lo ven y dicen, este es el heredero de la viña. Vengamos pues y matémosle. Algo muy curioso que declara la parábola es de que lo sacan fuera de la viña y ahí lo matan. Esto es una parábola que ilustra lo que verdaderamente pasaba con los siervos de Dios que Dios enviaba. Isaías 55, en Isaías 55, capítulo 5, versículo 7, dice que la viña es Israel. La viña es el pueblo de Israel y todos los hombres de Israel son las plantas de las cuales Dios espera recoger fruto. Sí, Dios nos compara con plantas. Y en el capítulo 15 del libro de Juan, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Y todo pámpano o toda rama que lleva fruto será podada para que lleve más fruto. Vemos pues que los siervos que en esta parábola son ilustrados eran los profetas que Dios había enviado a través de todo el Antiguo Testamento a cuidar de Israel y hablarles la palabra de cómo ellos deberían de vivir una vida santa y agradable a Dios. Más claro, usted conocerá la historia del Antiguo Testamento está llena de profetas que eran golpeados y a muchos los mataron. Jesús cuenta esta parábola y básicamente está declarando que ese hijo al cual en la parábola lo matan fuera de la viña, era el mismo Jesús, quien al final de esta semana de estudios veremos cómo Él fue entregado y cómo Él fue muerto, no en Jerusalén, sino fuera de la ciudad. La pregunta acerca del tributo vino con otra artimaña de parte de los hombres para tratar de encontrar falto a Jesús y ver cómo lo podían ellos acusar otra vez. Leemos en Lucas capítulo 20, versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero tenían temor del pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen hombres justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ellos le preguntan a Jesús, ¿nos es lícito pagarle el impuesto al César? Todo esto lo hacían buscando si le podían encontrar en algo para entregarle. Jesús, sabiendo sus artimañas, les dice, muéstrenme una moneda. Le traen una moneda romana y tenía la cara del César. Y les dice Jesús, ¿de quién es esta cara y de quién es esta firma? Del César, le dicen ellos. Entonces Jesús responde sabiamente y les dice, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, nosotros como seres humanos estamos regidos por gobernantes y la palabra de Dios nos instruye a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, tenemos un compromiso con los gobernantes en la ciudad donde vivimos y también tenemos un compromiso con Dios. Ninguna de las dos cosas podemos dejar de hacer, no bajo la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nosotros como hombres de Dios debemos de someternos a las autoridades y honrar a Dios, así honrando a las autoridades. Por eso en todo tiempo nosotros como creyentes debemos dar muestra de nuestro servicio a Dios y de nuestro servicio al país donde vivamos. Es hermoso como hijos de Dios ser respetuosos y es hermoso como hijos de Dios honrar a Dios. Cuando Jesús dijo acerca de los impuestos, al gobierno hay que pagarle los impuestos, pero a Dios hay que darle lo de Dios.
Sabemos que como iglesia contamos con esas ofrendas y diezmos. Es algo que la Biblia enseña y es algo que está instituido en la palabra del Señor. Veamos una parte más acerca de lo que Jesús admiraba de las personas que sabían de corazón darle a Él las cosas que le pertenecían. En el capítulo 21 del libro de Lucas miramos que mientras Jesús estaba en el templo, porque Jesús permaneció muchos días en esa semana que llegó a Jerusalén, toda la semana estuvo enseñando en el templo. Así lo dice la Escritura. Dice el capítulo 21 del libro de Lucas: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, pero también miró a una viuda muy pobre que echaba allí 2 monedas de poco valor. Y dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Dios conoce nuestro corazón y sabe cuando ofrendamos de lo que nos sobra, sabe si damos porque tenemos, pero nomás damos de lo que nos sobra, o verdaderamente le estamos dando a Él de lo que necesitamos. Es bueno aprender a ofrendar porque la palabra de Dios dice que según Dios nos bendiga, así debemos de ofrendar. Y qué bueno es dar de corazón, pues la palabra dice: Dios ama al que da con alegría, no con tristeza ni por necesidad. Dar no es una obligación, es un deber. Si Dios nos bendice y Dios nos da, es bueno compartir, porque de lo que compartimos, de las bendiciones que Dios nos da, las compartimos con aquellos que vendrán a la casa del Señor. Jesús hizo este hincapié estando en el templo. Él observaba todas las cosas, Él enseñaba, Él tomaba cada ocasión para enseñar a sus discípulos. Tal vez los discípulos pensarían: el que es rico echa más porque tiene más, y lo admiramos, y es bueno, pero Dios también observa a las personas que en su necesidad, muchas veces de buen corazón y con mucha alegría, de lo poco que tienen lo dan. Dios no lo mira como poco, porque Dios conoce con cuánto necesidad tenía, pero aún así lo da. Vamos a continuar. Después de esta ocasión, Jesús habló unas palabras acerca del fin. Los discípulos venían y sabiendo que estaban en la ciudad, le mostraron el templo y le dijeron cuán hermoso estaba ese templo. Hablaban a Jesús de cuánto había costado construir el templo, de cuántas ofrendas se habían juntado para la construcción de ese hermoso templo. Ellos admiraban. Y si usted conoce la historia, los judíos siempre han tenido su centro de adoración en el templo, que era el templo de Salomón. Y este templo, ellos estaban súper orgullosos porque era una herencia de donde había estado la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. Pero Jesús les da una noticia triste que ellos no se esperaban. Capítulo 21, versículo 6 del libro de Lucas dice: en cuanto a estas cosas que ustedes miran, hablando del templo, de los edificios hermosos que rodeaban al templo, les dice Jesús: van a venir días cuando de toda esta construcción que se ha tomado tantos años en construir, les digo, no quedará una piedra sobre otra piedra que no sea removida. Esto hablaba Jesús de la destrucción del templo, que si usted conoce la historia o usted quiere saber la historia, 70 años después vendría la destrucción por completo de ese templo. Los discípulos estaban preocupados y le preguntaron al Señor que cuándo sería ese tiempo, cuándo vendrá esta destrucción. Y Jesús les dice: vendrán tiempos en que habrá guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen, porque todo eso es necesario que acontezca, pero eso no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. A ustedes los van a perseguir, ustedes van a salir huyendo. Pero Jesús les da una buena información y una buena noticia. Y les dice: pero
quiero que sepan que ni un cabello de vuestra cabeza de ustedes se perderá. Tengan paciencia en estos tiempos, pues con su paciencia van a ganar sus almas. En tiempos difíciles tenemos que estar más cerca de Dios. En tiempos difíciles tenemos que permanecer haciendo lo que siempre hemos hecho en nuestra búsqueda de Dios. Hoy, con estos tiempos en que estamos luchando contra este virus y que las cosas nos han cambiado, no nos podemos reunir en la casa del Señor como lo acostumbrábamos a hacer. Qué bueno es estar en casa y orar en casa y tener nuestro tiempo de adoración y tener nuestro tiempo de celebración. Es bueno, las cosas han cambiado. Aquellos discípulos, Jesús les dice: ustedes van a ser perseguidos por causa de mi nombre, pero a donde quiera que vayan, ustedes van a llevar esta palabra y ustedes van a llevar este mensaje. Tengan paciencia. La paciencia es hacer las cosas una y otra vez y otra vez y otra vez. Esa es la palabra paciencia. Tener paciencia es repetir lo que hacemos y mejorarlo y perfeccionarlo. Pues en la multitud de la práctica nos van a salir las cosas mucho mejor. Tengamos paciencia, como dijo Jesús, y sigamos su consejo. Un día Jesús salió, después de estar enseñando, él salió al monte con sus discípulos, como lo solía hacer. Él iba y se apartaba para orar y estar en oración y en comunión con el Padre. Esta sería una de las últimas veces que él saldría a orar con sus discípulos al monte. Él los invita a que oren con él, pero Jesús se apartaba un poco más para que ellos no estuvieran tan cerca de él. Él estaba pasando momentos difíciles. La Biblia dice que él fue al monte de los olivos, al jardín del Getsemaní. Y mientras allí oraba, él hablaba con su Padre y él sabía lo que venía sobre él. Él sabía de la traición que vendría sobre él. Judas, uno de sus discípulos, lo entregaría. Mientras oraba, pedía al Padre que si era posible pasara de él ese trago amargo. Pero Jesús sabía que no dependía de él y él le decía al Padre: no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad, que así sea. Y estando angustiado, dice la Biblia que sobre su rostro caían como pesadas gotas de sangre. Ya no era un sudor solamente de la angustia que había en su ser. Dice que había tanta presión sobre él que en la angustia la sangre salía por sus poros. Y dice que un ángel del cielo venía y lo fortalecía. Así dice el versículo 43. Que un ángel del cielo venía y lo fortalecía. Cuando él terminó de orar, dice que volvió a sus discípulos y los encontró durmiendo porque el sueño los había vencido. Ya era noche. Jesús oraba por largas horas. Jesús, agotado y con tristeza, les exhortó y les dijo: levántense y oren para que no caigan en tentación. Después de que terminaron de orar, salieron. Capítulo 22 dice que hubo un complot para matar a Jesús, pues la Biblia dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. Y en el capítulo 22 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y entonces los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque tenían temor al pueblo. Entonces, dice la Biblia, entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarle. Entonces, en aquellos días de la Pascua, era costumbre judía celebrar una cena donde ellos recordaban la liberación que Dios había hecho del pueblo de Israel en Egipto. A través de la noche anterior a que fueran liberados, Dios haría con ellos algo sorprendente.
Vendría la muerte de todos los primogénitos, pero para que ninguno de los israelitas muriera, Dios les había mandado que mataran un cordero, el cual le llaman el cordero de la Pascua. Ese cordero lo mataron, lo comieron entre las familias, pero la sangre del cordero la pusieron en los postes de la entrada de la puerta y en el travesaño o el dintel, como lo llama la Biblia. Esa sangre representaba la sangre de Cristo básicamente. Entonces esa sangre los había librado a ellos de esas muertes de los primogénitos cuando vino el ángel de la muerte. Entonces lo que vemos es que en esta cena que celebraban los judíos, ellos recordaban la liberación de todo lo que Dios había hecho por ellos. Jesús mandó a sus discípulos que fueran a instituir o a preparar el lugar donde tomarían la cena con ellos. Jesús sabía que era la última cena, pero en esta cena Jesús haría unas cosas sorprendentes para ellos, unas declaraciones que ellos no se esperaban. Al estar en el lugar y al tener la mesa preparada, tenían el pan, tenían la copa de vino. Y al final Jesús, cuando lo parte, Él les dice que este es un pacto entre ellos, es el pacto de la sangre de Cristo, el nuevo pacto en su sangre. Ya no tendrían más que matar corderos como lo hacían en los sacrificios por medio de la ley. Ahora venía el cumplimiento. Este cordero no era el cordero que traían las familias para limpiar o cubrir los pecados. Este cordero era el cordero de Dios que quitaba, no lo cubría. Los sacrificios anteriores, bajo la ley, cubría solamente los pecados, no los borraba. Veamos la diferencia que dice la palabra de Dios, que la sangre de Cristo quitaba el pecado del mundo. Dios dice que nunca más se acordará de nuestros pecados, sino que los echará al fondo de la mar. Mientras están en la cena, Jesús hace una declaración muy fuerte. Les dice que entre los que están allí habrá uno que lo va a traicionar. Habrá una persona que lo entregará. Algunos de ellos se preguntaban, ¿quién sería? ¿Seré yo? Se decían. Imagínense que nosotros estuviéramos en un grupo a la mesa con Jesús y de repente Jesús nos diga a nosotros que hay alguien allí que lo entregará. Es solo una persona de los que estamos allí. En esta ocasión eran 12 discípulos y uno lo entregaría. Todos se comenzaron a hacer las preguntas, ¿seré yo? No se sabe a ciencia cierta si fue en una declaración abierta que Judas le preguntó a Jesús si sería él. Pero cuando él hizo la pregunta a Jesús, ya sea que se la hizo al oído, ¿seré yo, maestro? Jesús le dijo, bien lo has dicho. Lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y sabemos que Judas, después de la cena, salió decidido a hacer lo que tenía que hacer. Jesús lo sabía, porque otra vez decimos que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Jesús no tenía que decirle las cosas, Él sabía todas las cosas. No solamente sucedió que Él dijo quién lo entregaría. Jesús les declara que todos ellos se iban a escandalizar y que todos ellos iban a huir y lo iban a dejar a él solo. Pedro, como siempre, siendo tan atrevido, él dice, no, yo no me escandalizaré, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Aquí viene una declaración muy fuerte para Pedro. Y el Señor le dice, Pedro, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Si pudiéramos imaginar, el gallo canta muy de mañana, 4 o 5 de la mañana, en cuanto sale el sol. Imaginémonos que esta es una cena, imaginémonos que es de noche, no sabemos cuántas horas estuvieron en la cena, pero pudiéramos decir que si ya era oscuro, fueran las 10 de la noche, Pedro está recibiendo una palabra de Jesús de que antes que cante el gallo, él le negará 3 veces. Pedro no lo puede creer que eso sucedería. Pero eventualmente, cuando viene el arresto de Jesús y lo llevan preso, se dice que mientras estaba Jesús arrestado,
y lo habían golpeado los alguaciles donde lo tenían detenido, lo habían golpeado, se habían burlado de él. Dice que mientras estaban allí, la noche era fría, Pedro y Juan, se dice la historia, Pedro y Juan habían ido cerca para mirar qué sucedería con Jesús. Pedro está calentándose entre el fuego allí de una fogata que habían hecho y alguien lo conoce y le dice, tú estabas con ellos. Y él asustado lo niega y dice, no, yo no le conozco. Después otra sirvienta que pasa por allí y lo reconoce también y le dice, yo te he visto con ellos, tú eres uno de ellos. Y nuevamente Pedro lo niega. Vino la tercera ocasión y justamente antes de cantar el gallo le vuelven a hacer la pregunta y le dicen, tú eres uno de ellos, hablas como ellos. Y él les quiso como afirmar y les dijo, yo les digo que no lo conozco. Escuche bien, exactamente lo que Jesús habló acerca de la traición de Judas en la cena, así ocurrió. Exactamente como Jesús le dijo a Pedro que lo negaría 3 veces antes de cantar el gallo, exactamente así sucedió. Al cantar el gallo, Pedro se recordó. Triste se fue y lloró. Vemos algo muy importante en Pedro. Jesús le había dicho a Pedro, yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Jesús sabía que este era un discípulo que lo amaba. Jesús sabía que Pedro estaba dispuesto. Si usted se recuerda, Pedro fue el único que sacó una espada o cuchillo que él cargaba, pues era pescador, de seguro que la usaba o estaba acostumbrado a cargarla, y él fue el único que quiso defender a Jesús cuando vinieron a arrestarlo. Sí. Si usted conoce la historia, dice que Malco, uno de los ayudantes de los sacerdotes, Pedro lo quiso cortar la cabeza, no le quiso cortar la oreja. Quizás el hombre se esquivó y lo único que le cortó fue la oreja. Aún en medio de esa situación en que Jesús estaba siendo arrestado, Pedro saca su cuchillo, su espada y le corta la oreja a este joven. Y aún usted puede leer la historia en los evangelios, cómo Jesús, en medio de su arresto, toma el tiempo, recoge la oreja y se la pone de regreso. Un milagro en medio de todos los alguaciles, un milagro en medio de todos los sacerdotes. Ese milagro lo hizo Jesús, pero ni aún así quisieron reconocer que era el Hijo de Dios. Para nuestra siguiente enseñanza estaremos enfocándonos en el capítulo 23, versículo 47 del libro de Lucas hasta el capítulo 24. Estaremos hablando acerca de el juicio de Jesús ante el concilio, ante Poncio Pilatos, ante Herodes, cuando es sentenciado a muerte, su crucifixión, su muerte y sepultura, pero también estaremos hablando del día glorioso que fue su resurrección, las experiencias que él tuvo con sus discípulos antes de ser recibido arriba en el cielo. Veremos cuán hermoso fue el tiempo que Jesús pasó con sus discípulos aún después de que él había resucitado. Cómo él confirmó con ellos, cómo él les hizo a ellos esa confirmación de lo que él les había dicho, que él resucitaría, y ahora lo estaban mirando. Será impresionante y será impactante para nosotros solamente volver a leer. Yo les invito a que leas y estudies con nosotros la vida, la muerte y resurrección de Jesús, su última semana, hechos cronológicos que la Biblia nos declara. Déjame hacer una oración contigo. En momentos difíciles como los que estamos pasando es bueno recordarnos, no estamos solos, Jesús está con nosotros. La palabra de Dios dice que Él no nos dejaría huérfanos. Jesús está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, pero con nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Esa es la promesa que tenemos. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros y mora en nosotros, déjame decirte, nosotros estamos protegidos por la sangre de Jesús. Quisiera orar contigo. Si estás pasando momentos de desesperación, de tristeza o de angustia, déjame decirte, pon tu fe en Jesús. La palabra de Dios dice que echemos todas nuestras ansiedades porque Él cuida de nosotros. Esa confianza tenemos. No importa
que estés pasando, siempre decimos, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Busquémoslo mientras Él está cercano. Quiero orar contigo. Te invito a que sigas con nosotros mirando estos videos. Véelos, estúdialos, compártelos. Qué hermoso es cuando el pueblo de Dios nos dedicamos a estudiar la palabra y compartir con otros. Saber que todos tenemos necesidad, que todos pasamos los mismos momentos difíciles que estamos pasando. Padre, oramos en esta tarde, Señor, por las personas que están mirando este video, que tú bendigas sus vidas, que bendigas, Señor, sus familias. Señor, por lo que están pasando ellos, Señor, te pedimos que pongas tu mano poderosa. Sabemos que tú escuchas nuestra oración. Tu palabra dice que nosotros debemos buscarte cuando tú puedes ser hallado y que todo lo que pidiéramos, Señor, en el nombre de Jesús, tú no lo darías. Si pedimos conforme a tu voluntad, tú lo harás. Tu palabra dice que de tu mano tomamos bendición tras bendición todos los días de nuestra vida. Señor, bendice las familias. Señor, si alguien estuviera enfermo, donde quiera que esté, Señor, la enfermedad, pedimos que tu mano, Señor, se pose sobre ellos, que seas tú renovando y restaurando toda enfermedad. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, que tu Espíritu llegue y toque cada corazón y cada vida. Señor, sabemos que tu palabra nos dice que sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Creemos lo que hablamos, creemos tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres un Dios fiel. Señor, en estos momentos de angustia, de tristeza, te pedimos que eches fuera todo temor, Señor, y que en tu nombre nosotros podamos vivir una vida confiada para la gloria de tu nombre. Te damos gracias. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros. Ve esta serie de videos acerca de la última semana de Jesús. Que Dios te bendiga. Te esperamos. Hasta pronto.